Saludos, amables televidentes de Conversación Franca. Aquí estamos ya a mitad de semana, justamente miércoles, y de costumbre Joaquín Alberto Ramírez, que ha retomado el ritmo que teníamos desde el inicio. Joaquín, bienvenido a Conversación Franca. Bueno, contento de estar acá el miércoles. Realmente no, había desde la semana pasada una convocatoria para una asamblea el miércoles, pero hubo una contraorden que va a ser el jueves, ya, bueno, tranquilo. Dice... Yo aprendí mucho de los más viejos, de Balaguer y de Bosch, sí, de tener esa paciencia, de esperar que las cosas marchen. Confieso que he vivido, decía Pablo Neruda, ¿verdad? Sí, Pablo Neruda. Entonces sí. Confieso que hoy en la mañana, cuando me escribía temprano, sí, pensé, bueno, es que no va a poder estar hoy con nosotros. Porque... No, yo dije, no, era ya sugiriéndote los temas. Sí. Confieso, digo, bueno, ya Joaquín no va a poder estar hoy. Sí, pero qué bueno que puede estar con nosotros para que analicemos temas tan importantes, básicamente en el área de la salud. Hay varios temas sugeridos por ti, y hay uno que ha preocupado enormemente a la población dominicana: el desayuno que nos dieron a los capitalinos, a los habitantes del Gran Santo Domingo en el día de hoy. La aparición nada más y nada menos que de 6 cadáveres de menores, de niños, de infantes, algunos con 1 mes, 2 meses de nacido, recién nacido, uno con 1 día de nacido. El asunto es que son 6 cadáveres, una noticia espeluznante, sumamente catastrófica, yo diría, y preocupante. Esos 6 cadáveres aparecieron en la entrada principal del cementerio Cristo Salvador. Nadie es el responsable, todo el mundo está tirándole la papa caliente al otro. El hospital donde fallecieron esos niños ya está identificado, es el hospital que está en la ciudad Juan Bosch. Ahí perecieron los niños. La directora dice que se cumplió con el protocolo de llamar a la funeraria que le preste esos servicios al hospital, una funeraria que está ubicada en la ciudad universitaria, y la funeraria pues cumplió, retiró los cadáveres y lo llevó al cementerio. Cuando cuestionan al conductor de la ambulancia del lugar donde... porque los padres no reclamaron, los niños no lo reclamaron, supuestamente. ¿No lo reclamaron? Sí, supuestamente. Ya. Eso está en investigación. Cuando sí. se llevan los cadáveres al cementerio, tal parece que el cementerio estaba cerrado. Y se habló con el Zacatecas, dice el chofer de la ambulancia o el carro fúnebre, y le dijo, déjalo ahí, oye, como un objeto cualquiera, déjalo ahí, mañana yo resuelvo. Entonces ahí estuvieron hoy en la mañana, ese espectáculo de mal gusto, que muchas personas que acuden de manera regular a los cementerios, a gestionar sepultura de seres queridos, o a darle vuelta a las tumbas, como acostumbra el dominicano, que cada cierto tiempo le da vuelta a la morada final de sus familiares. Esto viene a rescatar, Joaquín, para cederte la palabra, la cantidad enorme de neonatos, de niños que fallecieron al inicio de año en los centros hospitalarios infantiles del país, y que fue una noticia, una detonante muy fuerte. 65, si mal no recuerdo, fueron los fallecidos. Y también nos remonta a la cantidad de niños que fallecieron en la gestión del primer ministro de Salud Pública, del presidente Danilo Medina, que no se manejó muy bien, y esto le costó el cargo. Joaquín Alberto. Bueno, este es un tema con varias aristas. La arista número 1 es que el inmigrante vale 0. Yo conozco de un caso que ocurrió hace menos de 10 meses, donde un conductor en la autovía esta del Nordeste atropelló a 2 personas que andaban en un motor. Era de noche, pero la persona estaba indocumentada, y fue como matar 2 mosquitos. Wow. Porque no sabían a quién reclamarle, quiénes eran, la identificación, y eso quedó así, la persona anda suelta. En este caso parece ser que la funeraria pensó en los términos económicos. ¿Quién me va a pagar este servicio? Porque no lo va a hacer de forma gratuita, no había quien. Lo vio y lo dejó, porque además los cementerios deben tener, y se tiene, una hora de entrada y de entierro. Yo creo que de las pocas personas que fueron enterradas fuera de horario
fue el caso de Balaguer. No, son casos excepcionales. Estaba hablando de un presidente, un expresidente de la República. Fue como a las 12 de la noche. Sí, algo así. Pero por lo delicado que es esto, están prohibidos los entierros después de las 5:30 de la tarde, tengo entendido. En ese horario debió darse y debió identificarse, o el Estado debió asumir la responsabilidad de este caso. La segunda arista es que seguimos con el problema de la calidez, y no la calidad, la calidez de cálido del servicio. Uno de los problemas que confronta a República Dominicana es que en términos de mortalidad materno-infantil sigue siendo alta, a pesar de que el 99.9% de los partos son con asistencia profesional. Cuando decimos esto a nuestros amigos de Conversación Franca es que países de Centroamérica todavía utilizan las parteras. No son personas graduadas, tienen experiencia empírica en el manejo. Sin embargo, a veces nosotros como país tenemos indicadores menores a países que todavía utilizan a parte de su población con partera. Eso está hablando de que todavía en nuestro sector médico no hay esa identificación con el paciente, ese aprecio, ese apego, ese cariño, esa comunicación que debe haber con el paciente. Y a veces por simple descuido, como yo he notado, a veces han puesto un bombillo que le ha quemado la carita a un niño, un descuido. O la colocación de un niño en un lugar que no tiene las condiciones higiénicas. Y todo esto se envuelve en este caso, que pienso que todo tiene una trazabilidad. Si ya ubicaron el centro médico, yo lo conozco, en una ocasión mi hijo tuvo un problema de asma y tuvo que ir allá. Y yo por lo menos vi someramente las instalaciones, investigar a fondo a qué se debió todo esto, porque es realmente inhumano. Como tú decías en estos programas que hacemos en off, esto es un asunto de orden, de dimensión humana, independientemente de todas las cosas. Mira, indudablemente que esto viene a poner un puntito más sobre las palabras que conforman salud. Indudablemente ha sido uno de los grandes fallos, de las grandes debilidades de este gobierno, el sistema de salud. Los grandes descuidos este gobierno asumió en medio de una pandemia. Toda la atención del país estaba centrada en el COVID-19, no del país, sino del mundo. COVID-19. Se dejó de hablar de vacunación, se dejó de hablar del trabajo que se venía realizando en los hospitales, en los centros hospitalarios públicos. Pero el COVID fue controlado. Fue controlado 2020, 2021, ya no se habla de COVID. Sin embargo, este gobierno que va para 4 años, 4 años, no tiene logros importantes que exhibir en materia de salud. La mayoría de los centros hospitalarios que encontró bastante avanzado el proceso de remozamiento están ahí. La ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aibar confesaron ellos mismos que le encontraron un 85%. Todavía 3 años no han podido concluir los trabajos. Hoy, pues, los comunitarios de Tamayo, un municipio apartado del país, de la provincia de Bauruco, están exigiendo que el gobierno, con urgencia, termine el hospital Julia Santana. Ese hospital inició el proceso de remodelación en el año 2019. Estamos en el 2023, 4 años después, y los avances han sido mínimos. Los médicos no pueden ejercer a plenitud la profesión para la cual se prepararon y con la cual quieren servirle a la gente. Porque el médico no quiere que ningún paciente se le muera. El médico quiere que el paciente que él toque, que lo medique, ese paciente a los 3 días esté caminando. Ese es el orgullo del médico. Y tú como médico lo sabes que es así. Así es. Se siente orgulloso. Caramba, mira, yo tuve 5 pacientes en esta semana. Los 5 ya están en su casa, vivito y coleando. Qué orgullo ese. Pero el médico tiene que tener condiciones mínimas de trabajo. Condiciones mínimas de trabajo. No hay genio de la medicina que sobreviva a condiciones infrahumanas como existen en los hospitales públicos del país. Yo tengo esa sonrisita porque recuerdo de mi consulta médica, porque la gente no sabe que yo daba consulta, duré 7 años dando consulta en Profamilia.
Entonces yo usaba un algoritmo, es decir, que es el de Framingham. Son estudios estadísticos viejísimos que se dan en Inglaterra. Entonces yo le aplicaba ese algoritmo, y si yo te veía como paciente, eso tenía un puntaje. Si yo veía que tú te recuperabas, bueno, pues bien. Si yo veía que tú descendías, pues entonces yo apretaba el tratamiento. Claro. Pero si aún con eso los indicadores iban hacia el suelo, pues yo te refería. Entonces ahí descubría muchas veces, cuando yo refería a una paciente, que el problema era que no cumplía con el tratamiento. Porque casi siempre estos pacientes de mayor edad van acompañados de una hija, o un hijo Son que sea. indisciplinados a veces. Y entonces la hija dice, tú ves, mamá, por tú no estás tomando este tratamiento, te refirieron, ahora, porque él te trataba bien. Y bueno, a mí no se me explota eso, porque es desde el punto de vista profesional. Si tú no eres exitoso en un tratamiento, no debes quedarte como paciente. Debes referirlo a un especialista que domine las materias. Claro, es así. Esa es la grandeza del médico, y por eso hay médico especialista. Hay médico general, hace el diagnóstico, evalúa al paciente, observa que el paciente lo que tiene un problema gastrointestinal. El médico conoce de gastroenterología porque recibe esa asignatura, pero no la conoce a profundidad. Entonces, ¿qué hace? Lo refiere al especialista. El especialista sí tiene que dar pie con bola, como dicen, con esa dolencia. Tú estás tocando un tema muy sensible y no te has dado cuenta, Ramón, porque ese tema está tocando lo que se llama la referencia y contrarreferencia y el sistema de atención primaria, que lamentablemente mi colegio médico lo boicoteó, porque la mayoría de los directivos son especialistas. Y yo recuerdo que una persona que tú sabes, conociste y es conocida del país entero, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, mi profesora de pediatría. Yo recuerdo que yo, siendo ya interno de medicina en el Robert Rick Cabral, me enseñó la planilla de las personas que habían acudido a consulta ese día. Y oye, Ramón, la gente eran de La Romana, de Yaguate, de Baní, de Guanuma. O sea, para ponerte esos 3 puntos. Porque es un hospital de referencia. De ahí hacia allá, pero es un problema de atención primaria, porque hay 2 situaciones. Número 1, al no haber sistema de referencia y contrarreferencia, el papá y la mamá dicen, no, los matatanes están ahí, los que dominan esos son ahí. Los que saben de niños. Y entonces ellos le pasan por encima a todas las clínicas rurales. Pero ¿cuál es el resultado? Que tú tienes los hospitales abultados de pacientes. Yo recuerdo que ese día había como 40 y tantos pacientes para un médico, un día, una jornada muy fuerte. Y es porque no hemos aplicado este sistema de referencia y contrarreferencia. ¿Qué significa? Que el 80% se queda en atención primaria, porque muchos problemas son precisamente atención primaria. Se resuelven ahí. Dentro de los temas sugeridos por Joaquín Alberto Ramírez está nada más y nada menos que el imprescindible servicio del Metro de Santo Domingo. Y digo imprescindible para aquellos que residen en la zona de impacto del Metro de Santo Domingo. Y es una realidad. Cuando ocurrió, Joaquín Alberto, el accidente un sábado de las 2 unidades del metro que chocaron, yo iba a abordar el metro. Tenía que ir a Villamella a hacer una diligencia. Ahí en la estación Pedro Livio Cedeño, frente al cementerio de la Máximo Gómez, dejé mi vehículo, vivo en el metro. Cuando bajé la escalera, escuché un aviso, pero el sonido es muy malo ahí abajo, no se percibió bien. No distinguí. Bueno, pero abordé el próximo metro. Entonces, cuando estoy dentro, sí dicen que solo va a llegar hasta la estación Máximo Gómez, porque ocurrió un accidente en Villamella, próximo a la Mamá Tingo. Bueno, tuve que devolverme. Me quedé en la estación Los Taínos, en la Obando con Máximo Gómez. Ahí me devolví caminandito a abordar el vehículo que dejé ahí. Eso, sin duda alguna, impactó. Era sábado en la tarde, sí, o en la mañana impactó todo el día Santo Domingo Norte. La hilera de vehículos, los tapones, como decimos aquí en buen dominicano, todavía a las 10 de la noche impactaban a Santo Domingo Norte. Esta semana ocurre otro percance en el metro de Santo Domingo, más ligero, pero pudo haber sido peor. Peor porque justamente lo que ocurrió, la apertura de una puerta opuesta a donde deben salir los pasajeros de manera normal, y el tránsito veloz de la unidad que iba en dirección opuesta pudo haberle costado la vida a muchas personas. ¿Qué sucede con esto? Que justamente una muestra palpable
del descuido descomunal que está ocurriendo con el metro de Santo Domingo. El sábado pasado abordé el metro junto a mi esposa, íbamos a Santo Domingo Este, allá a Megacentro, ella quería comprar algo en la plaza ahí, y observé que la mayoría de las escaleras no están funcionando. Las escaleras eléctricas no están funcionando. La mayoría de los ascensores o elevadores no están funcionando. El elevador yo no lo necesito. La escalera eléctrica la necesito, pero no es imprescindible para mí. Yo puedo subir normal. Pero hoy la cantidad de gente que tienen problemas de locomoción, que no pueden subir una escalera normal y que necesitan el elevador o la escalera eléctrica, no pueden abordar el metro. Observé, tuve una imagen dantesca que me apené bastante y no tuve el valor de grabarla. No tuve el valor de grabarlo porque podía grabarlo y difundirlo. De una jovencita que se quedaba en una estación y le dijeron que no podía quedarse ahí porque era minusválida, andaba en una silla de ruedas porque el ascensor no servía. Que tenía que ir hasta el final para volver de regreso y quedarse entonces en la estación opuesta, que ahí sí había elevador, estaba funcionando el elevador para poder hacer la parada que ella tenía que hacer. 5 minutos más tuvo que invertir esa jovencita ahí y auxiliarse de voluntarios que le ayudaran con la silla a colocarse en la ruta que ella necesitaba. Joaquín Alberto. Bueno, yo recuerdo una ocasión, una tertulia con Juan Bosch, que él decía que los ejércitos empiezan a marchar con el pie izquierdo y el que marchaba ahí con el derecho no era militar. Entonces yo digo, toda esta pincelada que tú has dado, Ramón, te está diciendo que hay un problema gerencial y no sé qué aporte cuantioso en campaña habrá hecho el titular de la PRE, que el presidente mira hacia otro lado. Él no quiere que miren para atrás, pero él tampoco mira para ese lado. Entonces, ¿qué coquí, como decimos popularmente, decimos aquí con el pegamento, tendrá él puesto que lo mantiene en esas posiciones con todo este escándalo? Porque agrégale a esto, Ramón, los problemas de orden administrativo con las cancelaciones de personas con dominio del área para sustituirlo. Fíjate ese caso que pasó en Mamatingó, de una persona que de limpieza terminó en chofer rápidamente. Y eso está bien, sí, que ascienda, sí, pero en base a la preparación. Pero hay que prepararlo, hay que dedicarle horas, horas. Sí, eso no puede ser ven tú, como decíamos popularmente. Sí. Y aún, fíjate que el mismo Senado de la República acaba de, hace 2 semanas, de aprobar un préstamo de 235 millones de dólares, ¿no? Sí. Para darle mantenimiento al metro cuando el metro debía ser autogestionario por la cantidad de personas que transportan, que no es de gratis. Aparentemente poco, 20 pesos, pero en tanta gente eso deja unos beneficios total. 6 millones de pesos. El metro, hacer un sistema eléctrico, consume menos energía que cualquier otro tipo de vehículo. Incluso yo te diría que va de acuerdo con los lineamientos mundiales para la preservación del planeta, porque lo que debe haber en todos los países son mucho transporte colectivo. Ojalá el país tenga la oportunidad de tener las 6 líneas del metro, las 6, no las 2 que tenemos, que es una cruz, sino 6, de forma de que la gente utilicemos menos las unidades individuales, que lo que hacen es entaponar la avenida y contaminar el medio ambiente, y que se utilice este transporte público. De hecho, yo recuerdo que en una ocasión hablé con un excónsul en una de las ciudades de Suiza, y él me decía, en países como estos de Europa, le quita el incentivo a que tú tengas un vehículo individual, te ponen los parqueos caros, te ponen todo caro para que tú utilices el transporte público, porque allá es limpio y es puntual. Aquí la limpieza está en veremos, y tal como tú dices, Ramón, yo que he sido usuario ocasional del metro, he notado eso, que en un momento determinado tú no tienes una escalera eléctrica en funcionamiento. Y como tú bien has hablado,
nosotros nunca pensamos en la persona con discapacidad. Que de hecho hay estudios hechos por UNICEF que dicen que cuando tú concibes del principio cualquier infraestructura para gente con discapacidad, el incremento de la infraestructura es apenas de un 1%, si tú lo pensaste del principio. Ahora, claro, si tú construyes y después tú adaptas, lógicamente ahí ya el incremento puede ser un 15%. Entonces, ¿por qué no pensamos del principio de tener todo esto para este tipo de personas que necesitan transportarse? Y ya hay experiencia, la experiencia ecuatoriana en los tiempos de Correa, que él estableció cuotas. Y ya bueno, si la persona con discapacidad es un 2%, vamos a poner un 6% en todos los empleos. Hay que tener un 6% de personas con discapacidad. Que una persona es ciega, pero puede tener un call center. Una persona tiene problemas motores, pero escribe y te puede hablar y te puede orientar. Como decía un anuncio viejo, lo que le falta a esa persona es la confianza del empresario. Pero pensar que estas personas pueden producir, pueden dar y necesitan transportarse. Además de esto, que son personas que tú lo estás cohibiendo de que se incorporen a las actividades productivas normales. Y aquí se legisló. En el país hay una ley que obliga a las empresas públicas a tener una cuota de personas con discapacidad como empleados. Y esas personas con discapacidad, ¿cómo van a llegar a su centro de trabajo? Tienen que tener un medio de transporte, ¿verdad? Claro, claro. Y el medio de transporte idóneo es el que suple el Estado Dominicano. El metro de Santo Domingo, que se comenzó a construir en el año 2004, 2005, y que su primera etapa se inauguró justamente en el 2008, es un medio de transporte colectivo de pasajeros moderno, uno de los más modernos de la región. Fíjate que es un método inclusivo, no exclusivo, inclusivo. Fue el primero que estableció elevadores, escalera eléctrica. Tú dices, caramba, aquí todos estamos incluidos, ¿verdad? Todos estamos incluidos. Y es importante que no se deje caer, que no se piense en politiquería barata de extender, ok, muy bien, eso está perfecto, que se extienda hasta los Alcarrizos, pero vamos a darle mantenimiento a las líneas originales. Me río, Ramón, están en uso. Porque yo estuve presente en la inauguración y en ese momento el ministro era Diandino Peña, y en el discurso de Diandino Peña dijo que por ese metro iba a transportar a los obreros, a los empleados, a los estudiantes y a los ingratos, porque había gente como Hipólito Mejía que decía que era mejor sembrar eso de yuca. No, y es así. Ahí yo con cierta frecuencia abordo el metro. Sí. Porque de verdad que si tengo que ir a Santo Domingo Norte, Villamella, yo no me voy a ir en un vehículo mío. Aunque tenga un conductor, no me voy primero por el combustible que voy a gastar. Segundo, el tiempo. El tiempo, que es lo más importante ante todo. Donde tú puedes en 15 minutos estar en la estación Mamá Tingó. Oye, en la estación Mamá Tingó, para tú ir en un vehículo de la Máximo Gómez con John F. Kennedy hasta la estación Mamá Tingó, mínimo, tú tienes que invertir 1 hora, mínimo, para llegar ahí. Y luego para tú regresar lo mismo, 1 hora. O sea, tú vas a invertir 2 horas. Sin embargo, en el metro, usted va en 15 minutos, 20 minutos máximo, usted va, llega allá, hace lo que va a hacer y regresa de nuevo 15 o 20 minutos más. O sea que en 40 minutos tú resuelves lo que podría hacer en 2 horas, más el ahorro de dinero, que es significativo. Entonces, sin duda alguna, creo que el metro de Santo Domingo es un medio de transporte colectivo de pasajeros altamente rentable. Altamente rentable, genera alrededor de 6 millones de pesos diarios. Si usted multiplica 6 por 3, son 18, serían 180 millones de pesos al mes. ¿Cuál es el costo? Lo que hay que invertir en compra de energía eléctrica, en pago de nómina. No sé cuánto, pero estoy seguro que no llegaría al 50% de lo que se recauda. Así es. Entonces, si llega, póngase que llegue un poco más. Entonces el metro puede tener un ahorro promedio mensual de unos 20 o 30 millones de pesos para invertirlo en el mismo metro, en expansión y en mantenimiento. Así es. Porque usted tiene un zapato muy bonito que lo compró, exceptuando que no sean de charol. ¿Usted recuerda los zapatos de charol? Sí, con brillo, claro. Sí, ese zapato, para usted mantenerlo en calidad, en condiciones, usted tiene que limpiarlo, tiene que darle mantenimiento. Entonces, eso mismo ocurre con un sistema de transporte colectivo como el metro, que requiere inversión en mantenimiento, no es soltarlo.
Bueno, tú luces como próximo director de OPRE en el nuevo gobierno. No lo quiero hacer porque entiendo que ahí debe estar. Ahí debe estar un profesional de la ingeniería, del área eléctrica, no solo del área del transporte, sino que tenga, debe haber una persona. ¿Quién será? Juan Ubiere. No, debe ser un profesional de la ingeniería que conozca, que sepa de la importancia que tiene, como tú como médico sabes, la importancia que tiene el chequeo anual. Entonces, que ese profesional de la ingeniería, que no hay muy pocos aquí, con una subespecialidad en mantenimiento, porque al ingeniero le conviene que se construya. Ahí que hay mayor inversión, ¿verdad? Pero mantenimiento, aquí no hay una dirección general de mantenimiento. Usted chequea el Ministerio de Obras Públicas, usted chequea el Ministerio de Salud Pública, usted ve que compran equipo. Es posible, pero que no esté en funcionamiento y sean 2 o 3 gente y una nómina haciendo otra cosa. Pero usted va al ministerio, en tu área, me gusta siempre tocar tu área, usted va al Ministerio de Salud Pública o al Servicio Nacional de Salud. Se compran años tras año millones de dólares en equipos. Esos equipos no se les da mantenimiento. Usted va al Darío Contreras, los rayos X que hay abandonado por ahí, por una piececita que le falta, un dispositivo. Sin embargo, el que va con una fractura y necesita urgente una radiografía de X, lo mandan al lado a hacerle la radiografía. ¿Con qué equipo trabaja al lado? ¿Sabe con qué? Con un equipo que se compró porque no servía supuestamente en el área Contreras. Muchas veces yo que estuve en el área, en la hospitalaria, es que las enfermeras no tienen el dominio del inglés y la instrucción está en inglés. Como le pasa a veces a una secretaria que tiene una laptop, tiene un CPU y hay un problema y se resuelve con una instrucción en inglés, pues ya no sabe. Decía el suegro mío, ese es el Word que tiene problemas. Dice Joaquín Alberto Ramírez que las candidaturas a la alcaldía de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, de los municipios del Gran Santo Domingo, e incluyo yo, del Distrito Nacional, porque el distrito se ubica como un ente aparte y lo que ocurre en el Distrito Nacional sin duda alguna impacta en todo el país, porque no hay un solo dominicano que no tenga un primo, un hermano de los que viven en el interior. No, yo te vi ayer. Que actúen aquí, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, pienso que es un tema bastante interesante y hoy se refuerza aún mucho más con la renuncia de las filas del Partido Revolucionario Moderno, del alcalde de Los Alcarrizos, un municipio de una alta densidad poblacional, porque el que viene del Cibao, la gente humilde que viene del Cibao, el primer lugar que encuentra en la capital dominicana, ¿cuál es? Los Alcarrizos. Y dice, déjame aquí, el que viene a aventurar se queda ahí, pernota por ahí y se ubica. Entonces, me gustaría escuchar el parecer de Joaquín Alberto Ramírez sobre eso. Bueno, hay una serie de acontecimientos. La primaria del Partido Revolucionario Moderno dando demostraciones de que había una dificultad de sintonía entre la militancia tradicional de ese partido, que bueno, recuérdense que esto es una división del PRD. El PRM sencillamente es un cambio de sigla, pero la gran mayoría de los dirigentes proceden de allá. El PRD moderno. Bueno, ellos iban a ponerle partido revolucionario mayoritario, como los bolcheviques y los mencheviques, pero el PRD apeló de que los nombres no pueden ser ofensivos y se entendía ofensivo, y entonces ellos terminaron asumiendo el moderno. Pero la cara que yo veo, ninguno son modernos. Tú observas uno por uno y son personas con 50 y 60 años en la actividad política. Y yo tengo 42 y soy jovencito en la actividad política. Pero ¿desde cuándo está Milagro Ortiz Bosch? Una 60 años en política, haciendo asistente honorífica de Bosch en el Palacio. Y tú coges al mismo Hipólito Mejía, que había sido ministro de Guzmán, y tú tomas los casos de Sánchez Baré, todos pasan de 50 años y su proceder no dice nada que sea moderno. Bueno, pero el presidente Luis Abinader no encaja dentro de eso. El presidente Abinader, el único puesto público que desempeñó de manera honorífica, fue el presidente del Consejo de Administración de la CDEE en la gestión de Hipólito Mejía Domínguez. Y
Duró 2 años ahí, renunció después de ahí, y fue honorífico. Se estaba preparando para ser presidente. Pero es todo un engranaje, no una sola persona. Eso es lo que yo siempre he dicho. Un líder, tendrá la visión, tendrá el carisma, pero necesita todo un equipo debajo de él para ejecutar. Por eso yo criticaba a mi propio presidente cuando yo veía que llamaba por teléfono a ingeniero. ¿Por qué usted está llamando a un ingeniero? Y no existe un ministro, no existe un encargado de infraestructura para eso. Si usted se pone a estar llamando a un ingeniero a cada rato, vuelve loco. Como yo vi en estos días un video en TikTok de la presidenta de Costa Rica dándole una insultada, parecía como una maestra, a unos policías que estaban picoteando. Se ponen en eso a todos los policías, o presidenta que coge toda la semana para el Palacio de la Policía. Los presidentes lo que deben trazar es la estrategia, el qué de lo que tienen. Y debajo de él, un equipo de gestión que vaya midiendo los efectos que están haciendo, y más abajo una parte operativa que pone en ejecución todo eso que se está diciendo. Si un presidente se pone en la parte operativa, perdió la visión de lo que tiene que ser. Por lo tanto, yo siempre he creído que es todo un equipo. Pero retomando el tema, hemos observado entonces como tú has dicho de Manuel Jiménez, de Andújar, no fueron asimilados. En verdad no fueron asimilados. Ellos no trabajaron tampoco para eso. Yo tengo cierto conocimiento del área municipal, porque yo duré 6 años presidiendo por delegación el Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana, porque eso es de oficio, le toca al ministro del Interior, pero nunca yo iba. Me delegaban en mí, tanto Blanco Fernando como Botello, y entonces ahí tú te das cuenta que esas acotaciones que hay para el presupuesto de lo que debe ser servicios municipales, de bienes de capital y nómina, se va en nómina. Entonces, ellos lo que quieren es la nómina, que los ayuntamientos no den servicio, pero sí una nómina abultada de poner a todos los compañeros, y entonces el que no cumple con eso ya tiene la malquerencia de esa militancia. Pero lo que sí quiero resaltar es que hay señales positivas. Yo observo el tweet de Rafael Paz, del cual nos tocó cuando era candidato a senador por el PLD, trabajar un poquito su campaña, que yo era encargado de planificación de la circunscripción 2 del distrito, y que entonces cuando él operaba en esa circunscripción estábamos nosotros al frente. Da una buena señal para todo el mundo de buscar lo mejor que tengamos como Rescate RD, como alianza, de poner, porque ¿por qué una gente tiene que irse de una provincia a ser candidato en otra? Cuando es una provincia más pequeña, usted puede ganarla con mucho menos recursos. Yo eso no he podido entenderlo. Entonces, ¿qué gana usted tiene que quiere? Otro que es de la capital, otro del PLD, Dantes, que quiere ser candidato a senador. También, no, vamos a poner a la gente que esté marcando. Y yo en términos generales he dicho, denos al PLD todos los ayuntamientos y la Fuerza del Pueblo que coja toda la senaduría. Bueno, indudablemente que el panorama político dominicano comienza a esclarecerse ya de cara al vencimiento de las fechas críticas. La primera fecha crítica es la de la municipalidad. Es por lógico, porque esas elecciones son primero, son el 17 o el 18 de febrero. El 19. Los 19. Pues, sí. El asunto es que en esos días van a ser. Entonces significa que según la ley electoral, por lo menos con 3 meses de antelación, se debe tener ya resuelto todo lo relativo a las candidaturas. ¿Por qué? Porque hay un proceso de confección de boleta. Aquí, ya sea boleta impresas, en este caso van a ser impresas, o boleta digital, hay que confeccionarlo. Viene el asunto del escarceo de los partidos políticos, y la Junta pues tiene su ruta crítica que se debe cumplir al pie de la letra. En el caso ya de la municipalidad, todo parece indicar que en el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, que el partido gobernante parece ser que no se siente cómodo. No se siente cómodo llevando en su boleta a personas que no militaron desde los orígenes de esa entidad política y que por conveniencia política le dieron la oportunidad en el 2020. Hoy el PRM luce para ellos fortalecido, fuerte, entonces tiene que exhibir, poner adelante sus mejores hombres. En el caso, por ejemplo, lo que yo le he llamado, y ahí sí encaja perfecto, el dinosaurio político que está en Santo Domingo Oeste, llamado Francisco Peña.
La metodología de hacer alcaldía, de hacer gerencia de este señor deja mucho que decir, con un partido que es supuestamente moderno. Un hombre que marca territorio, como decimos, cuando usted llega al kilómetro 9 de la carretera Duarte, observa hacia el oeste, los tarantines que hay ahí, del lado de Santo Domingo Este, y observa hacia el este, y observa el bosque, observa la modernidad, observa un ambiente diferente, que es lo que la gente concibe. Yo decía ayer que la capital dominicana no tiene entrada majestuosa por ningún lugar que tú entres. Si vienes por el este, bueno, ahora tú puedes ver un poquito con el embellecimiento de los puentes. Podríamos decir que hay algo diferente. Pero si vienes por el sur, ¿qué tú encuentras? Un arrabal ahí, el 12. Y si viene por el norte, que es la principal entrada a la capital dominicana, usted encuentra calles deterioradas, de todo ahí. Encuentra ese mercado ahí. Entonces, ¿qué usted dice? Que usted no ha llegado a la capital dominicana, que usted ha llegado al desorden de la capital dominicana. Entonces, pienso que quizás el ciudadano de Santo Domingo Oeste, que quiere que su municipio pues avance, le va a pasar factura al PRM, con la mal selección de su candidato municipal. Porque yo decía ayer que no conozco al señor José Andújar, me gustaría conocerlo, pero se debe ir orgulloso de la alcaldía de Santo Domingo Este, que abolió, disolvió lo que ningún alcalde se atrevió a hacer, que es el famoso mercado de la pulga. De ahí de la avenida Luperón, aquí en la 30 de mayo. Eso lo disolvió. Usted sabe que por ahí no se podía pasar los domingos. Y los lunes en la mañana amanecían, hay toneladas de basura. Entonces él debe irse orgulloso. Ahora tengo yo temor de que Francisco Peña vuelva y de nuevo y establezca. Si gana. Sí, si se equivocan los municipios de Santo Domingo Este. ¿Tú recuerdas de un programa de investigación que entrevistaron a Francisco Peña y le dijeron que no debían tener familia? Y es que bueno que me lo haya dicho, porque la esposa mía me iba atacando, que ponga un primo, parece que él se deja llevar la presión de la esposa. Pero ahí trabajaban los hijos, fueron Francisquito, fue funcionario, el que fue luego alcalde. La hija de él era encargada de comunicaciones. Sí. Ahí hay como 80 primos, sobrinos y todo, cuando él fue alcalde. Sí. Entonces, indudablemente, en el caso de Santo Domingo Oeste, mi buen amigo Manuel Jiménez, también debe irse orgulloso de haber sido el alcalde. Sus sueños se cumplieron. Fue alcalde, un alcalde muy tortuoso en el inicio, con mucho frente, asumió en medio de la pandemia también, tomó medidas que no debió haberla implementado de inmediato, pero él entendía que lo malo se inicia con tiempo, ¿verdad? Lo que afecta intereses. Y rompió contrato con la empresa recolectora de basura en mal momento, en momento de una pandemia, y ahí estuvo. Santo Domingo Este se convirtió en un basurero en pocos días, pero ya hoy día exhibe logros importantes. Va a dejar una alcaldía saneada. Yo estoy seguro, convencido estoy de eso, de que a Manuel Jiménez no le van a sacar un expediente por mal uso, por compra grado a grado de los camiones que adquirió. Seguro que no va a ocurrir eso. Ahora, ¿qué va a ser el destino de esos equipos que se compraron? Si el ciudadano de Santo Domingo Este se equivoca y elige al candidato del PRM, si se equivoca, ¿qué va a ser el destino de eso? No pienso. Quedaron muy parejos, 35, 23, 22, 18. Y cuando las fuerzas quedan así, siempre hay problemas. Fíjate que yo nunca he negado que en el proceso del 19 nosotros apoyamos a Leonel Fernández de las primarias. Y cuando yo vi que la Marpen, que es una de las encuestas que yo creo, daba empate con Gonzalo, le dije a mi esposa que estaba ahí, mira, en el PLD la vecina en problemas, y ahí estaban los problemas, nos dividimos. Porque cuando tú ganas como Abinader, 90, qué sé yo cuánto, ¿qué va a hacer Burquerque? ¿Qué va a hacer Guido? Nada, reconocer. Pero si hubiese quedado unas elecciones a 5 puntos, parejo casi, se hubiesen la silla desbaratado toda que hay y la impugnación. Se veía. Yo decía que a mí me gusta el sistema electoral estadounidense en ese aspecto. Y si el presidente de turno, ya sea por el Partido Demócrata o el Partido Republicano, aspira a la reelección, se deja solo para evitar esos conflictos. Aquí lamentablemente no se asimila esto. En el caso del 2008, por ejemplo, que estaba el PLD gobernando el país, el presidente Fernández pues entendía que debía aspirar a la reelección, pero uno de los principales colaboradores con tiempo se fue en el 2007 porque entendía que debía ser el candidato, y adversó
y obtuvo creo que un 30%. 28, con esa actitud 28. Entonces se fue muy disgustado, dice, me venció el Estado. Así es. Marcó ahí en el 2012, en el 2011 de cara al 2011 de cara al, bueno, el presidente Fernández tenía un grupo de aguizote, como decimos en buen dominicano, que le llamaban ingeniero constitucionalista, y que asusaban de que él fuera candidato a la presidencia, porque la constitución promulgada en el 2010 no permitía la reelección, pero era una constitución nueva. Amparado ahí, Leonel Fernández dijo que no. Así es. No, y trabajó por su candidato. Y ahí estuvieron los resultados. Ahora, en este caso, Luis Abinader, yo entiendo que su partido debió haber dejado que él fuera el candidato. Joaquín, hay algo que es importante y no debemos dejar de tratar. Hablamos de la municipalidad, pero después de la municipalidad, ¿qué viene? La elección de los senadores y diputados y el presidente de la República. Pero con mayor énfasis esos votos, esos puestos de elección popular, que son los senadores y diputados, porque el presidente es uno solo. Pero senadores tú tienes en toda la provincia uno y diputados tienen todas las circunscripciones electorales, más de uno. En el caso del Gran Santo Domingo, la capital dominicana, Santiago de los Caballeros y otras provincias que funcionan por circunscripciones electorales. En la provincia de menor densidad poblacional, en el caso de la provincia del sur, tienen mínimo, según establece la Constitución, 2 diputados, que en este caso es un hombre y una mujer. Ya estamos mitad por la mitad, como dicen, porque ahí no se puede cumplir el 33. Hay que aplicar la ley de la cuota de la mujer y en base a esa ley pues hay que dar una candidatura a una mujer. Indudablemente que es así. En el caso del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, tal parece que, al igual que ocurre con las alcaldías, el partido gobernante no tiene una propuesta electoral que pueda llenar las expectativas de la población. En el Distrito Nacional, recuerda que hay muchos rumores de que el PRM iba a ceder la candidatura al ex fiscal del distrito, Guillermo Moreno. Ya eso se desvaneció después de una rueda de prensa que convocó Farideh Raful, una rueda de prensa que su contenido iba dirigido a la alta dirigencia de su partido. Pero ahora, en esta semana, ha resurgido de nuevo un rumor de que posiblemente Farideh Raful no sea la cabeza de la boleta congresual del PRM y que recaiga en un dirigente importante de este partido, que fue alcalde del Distrito Nacional, que es actualmente ministro de Turismo. Me refiero al señor David Collado. En Santo Domingo Este, la provincia de Santo Domingo, indudablemente todo parece indicar que el PRM no tiene nada que buscar ahí, porque el señor Antonio Tavera, que yo le llamo el senador por accidente, no ha sabido conectar con esa población y tal parece que la unidad entre las fuerzas que conforman Rescate RD, o sea, PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, podría alzarse con el triunfo ahí. En el caso del distrito, lo mismo podría ocurrir. Si se lleva una candidatura unificada en esta área, yo diría que es muy difícil de que no salga ganancioso. Joaquín. Sí, así yo noto. El Gran Santo Domingo, como centro político del país, es el lugar de mayor acceso a la información, la gente con más conocimiento. Incluso son la gente que tiene mayor independencia de criterio, porque a veces una provincia apartada, fronteriza, la mayor fuente de empleo es el Estado. Entonces eso influye mucho. Acá no, aquí la gente no depende 100% del Estado para sobrevivir. Y entonces la masa es más crítica. Y evidentemente que no ha llenado la expectativa a un sector de la población, a clase media baja, todos los anuncios que habían dicho en la oposición el PRM y ahora en la ejecutoria se han vuelto sal y agua. Por lo tanto, sus candidaturas en todo el Gran Santo Domingo están en veremos. Por eso yo sigo haciendo este llamado a los dirigentes de estos dos partidos importantes del país, Fuerza del Pueblo y PLD, a que pensemos en una boleta unificada en el Gran Santo Domingo, en Santiago, porque si damos esta señal de fuerza, de demostración del apoyo popular que tiene esta alianza, pues lógicamente los ánimos estarán en alta para mayo, que yo sé que va a ser una competencia reñida, tampoco no es un fly al quecho, no, pero claro. es competitiva y hay que dar estas señales de poniendo capricho, porque total,
4 años pasan de una vez. Sí. Para el que tenga el poder, no. Como quiera. Para el que tenga la oposición, es que le pasen de una vez. Pasa rápido, como quiera. Aunque dice el eslogan del candidato de tu partido, uno de los que lo acuñó el presidente del partido, aguanten, ya falta poco, ¿verdad? Sí, mira, Ramón, antes yo iba, como médico, pues yo iba a consulta, me llevaba un libro gordísimo de 300, 400 páginas, y ahora tú revisando tu celular, se te va el tiempo, y ya ahora la gente se aburre menos, el tiempo pasa rápido. pero recuerda lo que le pasó a Gardel. 20 años. Sí, cuando fue a cantar 20 años no es nada, y que lo fue a cantar a la cárcel, ¿qué le pasó? No es nada para ti que estás suelto, pero para mí que estoy preso, si es mucho, tuvo que salir Raúl y Veloz de ahí, Gardel, ¿verdad? Bueno. Entonces lo mismo sucede en el ámbito político, pero sí tal parece que aquí en el Distrito Nacional el PRM, las mediciones no le dan muy bien. Las mediciones, las encuestas, no le dan muy bien porque por algo existe tanto escarceo, tanto movimiento en esa cabeza de la boleta congresual. El senador de la República no es de arrastre, porque anteriormente senadores del pasado fueron beneficiados con el arrastre. Podían votar en contra de ella y salían. Exacto, podían votar en contra. Es más, la mayoría de los senadores se sentaban, no hacían milagros. El tipo lo hizo Reinaldo Paredes. Se sentaban, no hacían campaña porque los votos de los diputados se le sumaban a ellos y eso le daba el triunfo a ellos. Lo que los partidos tenían que tener es candidato potable. En el caso del PLD, desde el 2006 hasta el año 2016, hasta el año 2020, tuvo candidatos a diputados potables con cierta conexión importante con la población. En el caso de cuando fue Milagro Ortiz Bosch, senadora del Distrito Nacional, en el año 94 o 98, también tuvo esa gran ventaja, de que tuvo una cantidad enorme de candidatos a diputados que conectaban con la población. Entonces ella podía sentarse, aunque hay que resaltar, que fue una candidata muy activa. Milagro Ortiz Bosch fue una candidata muy activa. En el año 2010 puso a Reinaldo Paredes a sudar también. Aún siendo ya una persona de avanzada edad, hizo campaña en el 2010. En el 2004 tuvo José Tomás Pérez, el único senador PLDista. Sí. Hizo un activismo intenso, un activismo intenso de 2002, 2006. 2006, el primer senador del PLD en la capital dominicana, que fue José Tomás Pérez, hizo una campaña bastante intensa. Entonces, pero se favoreció también con eso. Pero tal parece que la amiga Farideh Raful, y digo amiga porque es una muchacha joven, inquieta, hemos estado juntos en varios seminarios. Recuerdo muy bien cuando participamos en el curso sobre energía eléctrica que impartió EDESUR. Era muy quieta, muy cuestionadora. Entonces esa capacidad de cuestionamiento de ella se fumó después que se convirtió en senadora de la República. Sí la usó cuando fue diputada, pero al convertirse en senadora se le olvidó la palabra preguntar, inquirir informaciones, los préstamos, se le olvidó todo eso. Sí. Entonces parece que el elector de la capital dominicana, como tú muy bien dices, sabe pasar su factura. Y ella entiende, además de eso, no sé qué afán del político, en el caso de ella, de estar todos los días en un programa de televisión. Todos los días hace televisión en un programa nocturno. No sé en qué hora entonces conecta con su gente. Bueno. Porque una hora en pre-campaña, el político que más le gusta visitar en pre-campaña, ¿verdad? Le gusta visitar mucho en campañas electorales, pero si el día lo invierte en el Congreso de la Nación y gran parte de la población está en su centro de labores o de estudio, se supone que la noche para esos contactos, ¿verdad? Los partidos siempre yo he definido que son como hilo dental. O sea, aunque tú te cepilles los dientes, el hilo es que llega a un punto donde no lo puede hacer cepillo. Entonces los partidos llegan ahí. Bueno, en el caso de Farideh no quiere llegar ahí. Vamos a esperar que la fuerza opositora, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, y también PRD y otros grupos importantes, PDI, que es un partido muy importante del sistema, claro, se pongan de acuerdo y que unifiquen criterios para llevar una candidatura que sea exitosa aquí en esta plaza política trascendental para las decisiones ya presidenciales. Mañana, señores, Dios mediante, estaré de nuevo con ustedes en otra conversación franca como del día de hoy. A Joaquín Alberto le esperamos el próximo miércoles, como de costumbre.